Y de repente, llega el día que tus sueños se hacen realidad. Que por fin hacen el top que tanto esperabas. Aunque puede que sea mejor que en la realidad, porque este está en español. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Muchos lo pedíais y por fin ha llegado el top 6 de Hackrooms NDS en español más esperado. Porque sí, si recibe mucho apoyo como 1500 likes y veo muchas suscripciones, posiblemente tarde menos en traeros el próximo top de Hackrooms NDS. A lo mejor no en español, pero ya veremos. Como siempre tendréis los links oficiales en la descripción o primer comentario. Además de mis redes sociales como Twitch, donde hago directos, Twitter y Facebook, donde subo mis memes y tonterías en Instagram. En la descripción y primer comentario lo tienes todo, no lo olvides. Los juegos NDS han sido clave en el avance de Pokémon a una nueva era. Ellos mostraron un camino muy distinto al de Amarillo o Rojo Fuego. Puede que no tuvieran dos regiones, pero algunos de ellos se quedaron para la historia por darnos buenas historias y batallas. Con el tiempo todo se va mejorando. Los Hackrooms empezaron a ofrecer a los jugadores esa posibilidad de rejugarlo sin parar, pero con diferentes opciones y modalidades. Es por ello que los Hackrooms de NDS nos han acompañado durante mucho tiempo, ya sea en Nuzlockes o piques con tus amigos. Por ello hay que comenzar el top como se merece. ¡Top 6 Hackroom Pokémon NDS en español! Pokémon Renegade Platinum es un Hackroom DNS traducido por Draken. Sí, el juego es basado en Pokémon Platino, que muchos pedís este tipo de juegos. El creador original es Drayano en inglés, donde seguramente encontraremos menos errores, pero eso depende de vosotros. Ahora vamos a comentar sobre los Pokémon incluidos, que son los 493 Pokémon disponibles, creo que hasta la cuarta generación. Pero estos Pokémon no están limitados, por lo que podrás capturarlos a todos. Algo muy interesante es que el juego incluye batallas contra bosses, además de eliminar las evoluciones por intercambio, incluso de otros cambios en stats y movimientos. En los Pokémon también encontraremos tipo Hada de la generación sexta, además de cambios en movimientos y habilidades de la sexta y séptima generación, con habilidades secundarias en muchos de los Pokémon. También se han actualizado otros tipos de Pokémon, por lo que serán más inspirados en las últimas generaciones. También se han modificado muchas de las batallas contra entrenadores y líderes de gimnasios, por lo que tendremos diferentes combos y Pokémon contra los que pelear. Pero no solo se ha cambiado esto, ya que la dificultad se ha aumentado ofreciendo mayor entretenimiento y diversión. Lo que sí serán complicados son los bosses. La historia seguirá siendo la misma que Pokémon Platino, pero con batallas más difíciles y líderes de gimnasios balanceados. Lo que sí se han agregado son nuevos eventos, que podremos encontrar a lo largo de la aventura. Algunos de estos eventos nos llevarán al encuentro de Pokémon legendarios y especiales, algo muy interesante para estos juegos. Por lo que dice el propio autor, también podremos capturarlos, algo bastante bueno. Pokémon Sacred Gold es un Hackroom de NDS traducido por Draken también. Algunos seguro que habéis oído sobre Pokémon Sacred Gold, que podremos encontrar terminado en inglés, pero no voy a hablar de la versión en inglés, sino la versión en español traducida por Draken. Para empezar, en Pokémon Sacred Gold en español podremos capturar cerca de 493 Pokémon existentes en la generación, con muchas horas de diversión. Lo que más se han modificado son los líderes de gimnasio entrenadores rivales, por lo que tendrán equipos únicos y sorprendentes para esta aventura. Los Pokémon también van a aprender nuevos movimientos, como Absorbe Fuego, con cambios incluso en los tipos de Pokémon. Algunos movimientos también han sido modificados, como por ejemplo Corte, que ahora va a ser tipo planta. También veremos objetos que han sido cambiados de lugar, por lo que tendréis que buscar bien en cada sitio, ya que podremos encontrar cambios en MT, objetos evolutivos y algunos objetos clave. Esto sinceramente no me parece mala idea, ya que así notaremos más el cambio del juego base. Pero también veremos otros cambios como eventos nuevos incluidos en las ruinas Sinnoh y más lugares, como Casino y Alto Mando. Estos cambios sinceramente me sorprendieron, ya que muchos no los esperaba, así que bueno, una buena opción si quieres rejugarlo. Pokémon Bolt Wild 2 está basado en Blanco y Negro 2 y es un Hackroom de NDS traducido por Draken. Es uno de los títulos más reconocidos de la saga,
La historia no cambia, pero podremos jugarlo terminado con muchas variaciones en las batallas. Creo que es donde más cambia, ya que encontraremos los 649 Pokémon disponibles para nuestra aventura. La mayoría de los Pokémon estarán disponibles antes de terminar la liga, por lo que no tendrás problemas en hacer el equipo que quieras. Los líderes de gimnasio son diferentes, con Pokémon de más alto nivel y mucha mayor dificultad. Algunos de los cambios y eventos nuevos son las batallas contra los líderes de gimnasios fuera de la liga, además de retar a algunos líderes de la región de Hoenn en distintos puntos del juego. Además, hay enfrentamientos extra agregados al juego que ofrecerán mayor diversidad a la aventura, aunque la historia sea la misma que Blanco y Negro 2, eso lo aviso. Si os gustan los legendarios, esto os va a encantar, ya que encontraremos muchos Pokémon legendarios agregados en la aventura, como Moltres, Kyogre, Zapdos, que podremos capturar después de la 8ª medalla o Liga Pokémon. Algo que también puede servirnos a muchos es que podremos tener un modo fácil también, para los que no queráis una experiencia tan complicada. Una aventura recomendada para jugar un rato una buena aventura con varios finales. Pokémon Blanco Absoluto es un hack room creado por Chachi The Human, en español para NDS. Este es uno de los primeros hack rooms de NDS que jugué para el canal y con el que hice mi primera serie. Es por ello que también le tengo muchísimo cariño. El juego incluye algunos Pokémon nuevos de la generación quinta, pero este no es realmente su fuerte. El hack room está pensado para dar mayor dificultad a los entrenadores, como muchos de los de NDS. Podremos hacerlo estilo Nuzlocke, ya que encontraremos batallas muy parejas con tus Pokémon. Encontraremos Pokémon desde la primera hasta la 5ª generación, sobre todo con los iniciales distribuidos en las primeras rutas. Además, todos los Pokémon que deberían evolucionar por nivel lo harán por amistad, por lo que es un extra de dificultad para cuidar tus Pokémon y poder tenerlos con mejor nivel. Sobre la historia no hay mucho que decir. La verdad que no hay cambios importantes más que algunos salvajes y entrenadores, pero si lo que buscas es hacer algo estilo Nuzlocke, es perfecto. Pokémon Desafío Si No es un hack room en español para NDS creado por Carlos Za. El hack room está pensado para dar una mayor dificultad a la 4ª generación, por lo que es perfecto para modos Nuzlocke o variantes. Sobre los Pokémon no veremos grandes cambios. Lo que sí es verdad es que ahora las diferentes rutas de Sinnoh tienen una gran variedad de Pokémon salvajes, suficientes para completar la Pokédex nacional, salvo algunos legendarios. Muchos Pokémon tienen habilidades nuevas y ataques nuevos que se aprenden a alto nivel. Algo que os gustará a muchos es que los Pokémon que precisan de un objeto o piedra para evolucionar suelen llevarlo equipado al capturarlos. Otros habrá cambiado el método de evolución, por lo que te recomiendo ver en la descripción la info oficial. Con las últimas actualizaciones se ha añadido un gran ajuste general. Ahora es más sencillo estar a la altura de los niveles sin ser injusto. Si te gusta la liga, pues todos los equipos de la liga estarán con un objeto pensado específicamente para sorprender. Como dije, la historia no cambia nada, pero sí lo harán los encuentros y batallas, por lo que nos costará mucho más avanzar en la historia. Un juego perfecto si quieres hacer un desafío en Nuzlocke con tus amigos. Pokémon Sol Perla es un hack room creado por Grillo y Lugre en español. Este lo he jugado alguna vez por Twitch y hubo muchas sorpresas en cuanto a los Pokémon. Ya que sí, encontraremos muchísimos Pokémon, pero eso os lo cuento ahora mismo. Para empezar con los Pokémon, habrá más de 80 Pokémon de Alola, además de formas propias y formas Alola nuevas. También se han incluido algunos Pokémon como Greninjas y Onix de Cristal. Los Pokémon salvajes y los de los líderes de gimnasio no son aleatorios y están pensados para ofrecer la mejor experiencia. Los ataques y estadísticas de los nuevos Pokémon introducidos son coherentes respecto a sus tipos. En este juego encarnarás a los protagonistas de Pokémon Sol y Luna, pero en la región de Sinnoh. La historia avanzará igual que en la saga original, pero veremos muchísimos Pokémon nuevos a lo largo de la aventura. Lo mejor es que el juego está equilibrado y que tendremos peleas realmente épicas. Y antes de que te vayas, me gustaría que comentaras sobre otros hack rooms o tops que quieras que haga para el canal. Eso siempre me ayuda para estar al tanto de las novedades y actualizaciones de muchos juegos, porque maníacos os enteráis de todo.
Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo, sobre todo ahora que las cosas están chungas. Si quieres formar parte de los miembros tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía, es completamente opcional y depende de ti, yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así sí, muy sencillo, y un botón a la izquierda para que veas más reviews o tops muy interesantes, y ya sí que sí, me voy. ¡Un saludo!